Shalom Alejei, Tomás Ron le saluda desde esta provincia de nuestro estado de Veracruz, México. Bueno, estamos grabando a las 12 de la madrugada, porque nuestro barrio, durante el día, todo el curso del día, hay demasiado tránsito, mucho ruido, los animalitos, los perritos, ¿verdad? Se comunican y por eso es que he escogido este tiempo que está en mucho shalom. El shalom con que les he saludado es un saludo celestial, y para mí es un honor y un placer que por primera vez yo me comunique de esta manera. Trabajamos en este tópico de enseñar la palabra eterna a través de difusoras locales, pero es la primera vez en que sale este video de una serie que tenemos programada para impulsar un proyecto que voy a dar a conocer en el curso del desenvolvimiento de este video. Bueno, me presento como un Rosh, que en hebreo quiere decir cabeza, para ser más entendible, como pastor de una pequeña gran asamblea. Es una congregación en donde conviene explicar por qué le llamamos congregación o asamblea. También iglesia, porque aunque iglesia es un término griego, por primera vez en la Biblia, el Dios que hizo los cielos y la tierra, cuando reunió al pueblo, a su pueblo con el que pactó al pie del monte Sinaí, le llamó a la gran congregación Cajal, que significa precisamente gran asamblea, gran congregación. Sin embargo, cuando es una pequeña congregación se le llama Kehilat. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, al pie del monte Sinaí nació la primera iglesia en término griego. Esa es la realidad. La primera iglesia corporativa nació al pie del monte Sinaí, donde pactó con el creador de los cielos y de la tierra, estando en la cima del monte con su siervo Moshe Rabenu. Y es que una gran congregación Cajal implica que al pie del monte estuvieron cerca de 3 millones de seres humanos. Estiman los sabios que era un promedio de 2,5 millones de hebreos recién sacados de la esclavitud del Egipto pagano. Pero en esa lucha espiritual, en donde todos sabemos acerca del juicio de las plagas, se dieron cuenta no solamente los egipcios, sino inmigrantes que habían ido a trabajar, tenían años de estar en Egipto. Egipto era el Estados Unidos en su pleno apogeo de los años 60. El sueño americano, no, el sueño egipcio de aquel tiempo. Y todos estos inmigrantes, en un conjunto, calculan de 250,000 personas, se dieron cuenta que el único y sabio Dios de Israel era más poderoso que la treintena de dioses egipcios, de dioses falsos por supuesto, que entre todos no pudieron vencer a un solo Elohim. De manera que se dijeron: vámonos con este pueblo, porque es bendecido, su Dios es más poderoso. Y por eso es que estiman que había cerca de 3 millones de almas. La primera gran iglesia al pie del monte Sinaí. Ahora, cuando es una pequeña asamblea, como en el caso de nosotros, se llama Keilat. En su momento yo voy a explicar por qué le llamamos la pequeña gran asamblea.
o la pequeña gran congregación. Ahora, la columna vertebral de la creencia que impartimos aquí en esta humilde quilá es que, punto 1, creemos en el advenimiento por segunda vez de nuestro Señor Jesucristo, en griego, Jesucristo. Yeshua HaMashiach, en su idioma nativo, como hebreo, como judío, descendiente de la casa de Judá, como israelita. Yeshua HaMashiach, Señor Jesucristo. Creemos en su sacrificio redentor, expiatorio, su muerte, resurrección, y que vendrá por segunda vez en poder y gloria. Ahora, la columna vertebral doctrinal de esta Keilah, que se llama Casa de Restauración Yosef, Monte de Efraín y Manasés, descansa como piedra angular precisamente en nuestro amado maestro, el Rabí de Galilea. Creemos en la resurrección de los que duermen, salvos, esperando el toque de la final trompeta. Queremos también, enseñamos acerca de la transformación molecular de cada cuerpo cuando suene la final trompeta, y creemos pues que es la única manera de vencer la enfermedad y la muerte, porque un cuerpo como el que actualmente poseemos, producto de la caída en Edén, como consecuencia pues entró la enfermedad y entró la muerte, porque este cuerpo se tornó mortal. Y sin embargo, en esta restauración de la vida humana, de la raza caída, quien acepte, por supuesto, el pacto renovado para obtener estos beneficios tan importantes que nos conviene como raza caída, el levantamiento a través de aceptar el pacto renovado, a través de la preciosa sangre derramada por nuestro amado Mesías. Creemos en el poder de la sangre preciosa de Mashiach, de Yeshua, del Señor Jesús. Creemos en la sanidad divina. Yo mismo soy producto de la sanidad, del poder de la sanidad divina. Por supuesto que no descartamos, porque es parte de la voluntad de nuestro Elohim, de nuestro Dios, el permitir que la sanidad de nuestro cuerpo, el abatimiento de las enfermedades que nos atañen como raza caída, recurramos a la ciencia del hombre, la ciencia médica, que autoriza precisamente el Creador como parte de abatir este flagelo como es la enfermedad. Sin embargo, Él dejó una ciencia, su ciencia, a través de sus palabras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y la ciencia que Él dejó establecida, plasmada desde el Génesis, aquí en esta bendita palabra, seguramente usted tiene una de ellas, y si no lo sabía, usted debe de saber que hay una codificación, hay un encriptamiento desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como una herencia magistral que nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial, nos dejó como herencia a la raza humana para que podamos accesar al poder de esta misma palabra. Y es el punto, el tópico acerca de esta serie que inicio para la gloria del Altísimo a partir de esta primer madrugada.
Yo sé que no es fácil así a capela desarrollar los temas. Estamos más acostumbrados, por ejemplo, yo estoy más acostumbrado a la radio o ante la pequeña asamblea donde pues se genera una confianza, un ambiente de confianza. Yo sé que si usted nos brinda el favor de suscribirse, de sintonizarnos, pues todo eso, el monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Como que a veces... Y ese es mi primer programa grabado. Espero que... Yo sé que usted le va a sacar mucho beneficio, usted y su familia, el beneficio de esta palabra que es ungida. Usted va a aprender el secreto de cómo esta poderosa palabra, cuando usted permita que entre a su vida, no solo le va a traer el beneficio de aprender acerca de promover su fe y creer en la salvación y la vida eterna. Como es una palabra ungida, le va a traer sanidad también, no solo a su cuerpo, sino a su alma y a su espíritu, a todo su ser. El poder de esta palabra ungida genera un poder cuando una persona permite que entre a su vida a través del oír, a través de leer. El que no sabe leer, bueno, pues a través del oír. Porque la fe viene por el oír, dice el apóstol Pablo acerca de la fe. Porque sin fe es imposible agradarle al Creador, a nuestro Elohim, a Dios. Porque la fe entra por el oír, y el oír, palabra de Hashem, palabra de Adonai, palabra de Dios. De manera, amigos y amigas, que pues esta es la carta de presentación en el sentido de todo lo que creemos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nuestra doctrina es netamente de reino, porque es también parte de la columna vertebral de nuestra fe, de nuestra enseñanza, el establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. A eso viene Él. Viene a varios tópicos, pero desde el momento en que se abarca que viene a establecer su reino, es porque viene por las ovejas perdidas, esparcidas por los 4 cabos de la tierra, que es precisamente el cristianismo actual, que está denominado en múltiples, miles de denominaciones en donde pues se ha perdido la esencia verdadera, que el apóstol Pablo nos habla de esa esencia verdadera. En el libro de Romanos capítulo 11 usted se encuentra revelada esa verdad fundamentalísima que le llama Pablo el injerto del olivo silvestre como rama desgajada para ser injertada contra natura al olivo frondoso que es Israel. Está representado precisamente aquí atrás, no se aprecia muy bien, pero poco a poco iremos afinando. Es el primer programa, discúlpeme alguna pronunciación, no es fácil, pero yo sé que vamos a salir adelante con la ayuda del Ruach Kodesh y el Espíritu Santo. Nuestra sana y buena intención es que usted se beneficie, porque esta es una herencia extraordinaria y magnífica. No es un simple libro de aventuras para desarrollar o creer en cuanto a la prosperidad material que es parte también de la enseñanza. Eso enseña también la Escritura. El problema es que vuelven más como columna vertebral la enseñanza de la prosperidad material que la enseñanza del crecimiento interno, la prosperidad interna.
Eso queda resumido en una oración muy breve pero sustanciosa que el siervo Johanán Juan le hizo a una familia cuando les declara creo que fue la primera carta, la segunda. Bueno, es que van saliendo cosas, van saliendo y pudiera no darles exactamente el pasaje, pero sí está en la segunda carta cuando les dice a esa familia: amados, yo quiero que prosperen en todas las cosas que ustedes emprendan y que siempre tengan salud, así como prospera vuestras almas. Esa es la ecuación espiritual correcta. A mí me gustan mucho los paralelos, los paralelismos. Tenemos que aprender a paralelizar nuestro desenvolvimiento, nuestra vivencia doméstica, cotidiana, material, con la convivencia y la vivencia espiritual de la mano una y otra. El cielo con la tierra con el cielo. Y la luz que venga hacia nosotros para que eche fuera la oscuridad. La luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Su luz admirable eche fuera para siempre las tinieblas que envuelven a esta humanidad caída, de la cual formamos parte también, pero que ya no somos caídos, hemos sido rescatados. Eso es parte de lo que enseñamos también. Y el punto es que, repito, usted va a aprender a valorar el poder de esta bendita palabra. Les decía hace un momento que yo soy producto, mire, en un contexto. Yo era una persona netamente materialista. Yo solamente creía en lo que veía, en lo que tocaba. Yo creo que por eso me puso Tomás, ¿no? Tomás, porque Tomás es el gemelo, el dídimo, usted sabe la historia. Y voy a enlazar esta pequeña historia que yo sé que usted conoce con el principio del saludo, cuando le dije que le traía un saludo celestial. Cuando nuestro Santo Maestro resucita al tercer día, Él resucita no en su carne material, su carne corporal, mortal. Él resucita en su cuerpo conforme a la naturaleza de Él, como la palabra de Dios. En esa forma antropomorfa. Eso es algo que también vamos a explicar acerca del misterio de nuestro Dios. Ese misterio está anunciado ahí, que va a ser revelado, pero Él da vislumbre, Él da adelantos acerca de esa revelación de lo que es el misterio de Dios. Lo dice Apocalipsis, me parece que sí, una de las copas. Pero bueno, ahí dice: y por fin el misterio de Dios será dado a conocer. Pero hay una palabra que yo sé que usted conoce, que dice en el libro de Deuteronomio, dice: las cosas ocultas le pertenecen a Dios, pero las reveladas le pertenecen a sus hijos. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. Usted recibe, como recibimos los que creemos este anuncio magistral y verdadero, recibimos vislumbres de la revelación de Él, porque es su voluntad que le conozcamos. En el libro de San Juan, capítulo 17, en esa oración conocida como la oración sacerdotal, estaban los discípulos ahí. Él se iba a despedir de los discípulos y le oró a nuestro Abba Kadosh, Abba Padre, para pedirle que los guardara del mundo. Ellos se quedaban en el mundo y estaban en el mundo, pero que no eran del mundo, pero que los guardara del mundo. Eso es válido para el deseo de todo verdadero creyente,
Estamos en el mundo, nos desenvolvemos en el mundo, pero le pedimos que nos guarde del mundo. Luego entonces, cuando él eleva esa poderosa oración de despedida para ir al huerto de Getsemaní a que lo apresaran para efectos de su martirio, su sufrimiento por causa de todos nosotros los pecadores. Y él se expresa de esta manera y dice: y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a Yeshua y a Jesucristo, al que tú has enviado. Así que la vida eterna no consiste en comida y bebida, solo dijo él en una ocasión, en una reunión con ellos. Y en esta ocasión lo que expresa es que también la vida eterna se compone de buscar conocer a nuestro Abacadosh y conocerlo a él como nuestro rabí, maestro de maestros, rabí de Galilea, nuestro santo maestro, conocido en la lingüística griega occidental como el Señor Jesucristo, y en su entorno natural como judío que fue en su carne, como hebreo israelita, descendiente de los descendientes de los que tuvieron al pie del monte Sinaí, y su nombre era Yeshua, el Mesías, Hamashiach en hebreo. Bien, entonces cuando él se aparece en su cuerpo teofánico, porque él podía, en ese cuerpo se puede, el atributo de ese cuerpo, incluso prometido para usted y para mí si no nos apartamos de este camino, porque no se puede accesar al reino de los cielos, no se podría accesar al mundo venidero, no se podría accesar al milenio, sino es a través de un cambio molecular. Todo eso enseñamos, eso está demostrado bíblicamente, poco se enseña. Nosotros lo enseñamos porque este es un tesoro maravilloso. Usted cuando, vamos a suponer que usted descubre un cofre que contiene un gran tesoro, usted intuye que tiene un gran tesoro. Bueno, a priori usted ve ese arcón, ¿no? Ese arcón, ese cofre, y la curiosidad, como Pandora, ¿no? Que no aguantó, no soportó abrir la caja de Pandora. Eso también lo vamos a enseñar, ¿eh? Hay una ahí con concatenación con la caída en Edén, lo de la apertura de la caja de Pandora. Bueno, entonces se abre el cofre y usted ve que está lleno de oro, de piedras preciosas, de plata, de collares, de perlas finas, diamantes. Wow, una locura, ¿no? Pero no es cierto que usted revisa todo, o revisa nada más la superficie. Usted revisa todo, remete las manos y bueno, pues así es un tesoro maravilloso. Usted encuentra salvación y vida eterna. Usted encuentra sanidad divina. Usted encuentra sanidad de alma, de mente, de pensamientos, de sentimientos y de emociones. Todo lo sana Él. Porque con la caída todo se contaminó. Tus pensamientos, mis pensamientos, sentimientos, emociones, cuerpo, órganos internos, piel, enfermedades mentales, todo se contaminó con la caída. Pero bueno, no me despego. Cuando Él se aparece en este cuerpo teofánico, su cuerpo original, con el cual funcionó en el Antiguo Testamento como el ángel del pacto, todo eso usted lo va a aprender a partir del segundo programa. Si no le aburro, confío en que usted quiere abrir este maravilloso tesoro, no se va a arrepentir. Y él seguramente que no tuvo necesidad de tocar la puerta. Con ese cuerpo teofánico se atraviesan las paredes,
pudo aparecerse de pronto en medio de ellos, y asombrados lo miraron, y él les saludó. No les dijo: buenos días, muchachos, ¿cómo están? Hola, Dios les bendiga. Les dijo: Shalom Aleichem, que quiere decir paz a vosotros. Porque este es un saludo celestial. Paz a vosotros. Él es el príncipe de paz. Lo anunció el profeta Isaías, que entre otras cosas, entre otros atributos, Él era y es y sigue siendo y seguirá siendo eternamente el príncipe de paz. Esa palabra encierra muchísimas cosas, porque no es lo mismo que yo te desee la paz, que te diga Dios te bendiga, con todo respeto, o que te vaya bien, o que la pases bien. Ese es un saludo, está bien, es apropiado, es en buena lid. Ayuda, por supuesto, es muy gentil, es muy amable, pero no lleva la potencia de la expresión, la penetración en tu carne, en tu mente, en tu corazón. El saludo de hombre, el saludo humano, el saludo aristotélico, socrático, platónico, filosófico, tiene buena intención, y amén, se debe recibir también, pero no tiene la capacidad de penetrar como la palabra ungida que viene del cielo. Esta bendita palabra está ungida desde el cielo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, el Shalom Aleichem, paz a vosotros, es un saludo celestial que está súper ungido. Y cuando penetra, porque te la dicen, te la declaran y tú la aceptas y has permitido que penetre por tu oído, forma parte de la manera conceptual con que el apóstol Pablo revistió al poder de la palabra de Dios, de Hashem, de Adonai, de Yahweh, de Jehová, de Yahová, de Adonai, de Hashem, de Yud-Heh-Vah-Heh, del Elohim, del Dios que hizo los cielos y la tierra, porque la palabra de Él es viva y eficaz, más cortante y penetrante que una espada de doble filo, que cuando penetra hasta partir el alma y el espíritu, y entra hasta la coyuntura y el tuétano de los huesos, y discierne los pensamientos, las intenciones de cada corazón. Eso no lo hace una palabra filosófica, eso no lo hace una palabra de motivación. Y yo no estoy en contra de ello, no. Es bueno. Yo les decía que mi formación empezó de esa manera. Yo solamente creía en mí mismo. Yo no creía en sanidad divina, ni mucho menos. Yo fui una persona muy enferma desde joven. Desde joven sufrí una enfermedad llamada sinusitis crónica, se volvió crónica. Me declararon que iba a ser de por vida, pero yo, desesperado por sanar, busqué de todo: médicos, medicinas buenas. En ese tiempo teníamos una clínica muy famosa aquí en México, de talla internacional. No le pedía nada a las mejores clínicas del mundo. Lamentablemente, la corrupción terminó con esa gran clínica azucarera. No me pudieron sanar. Busqué desesperadamente por brujerías. Terrible. ¿Y sabe qué? Tantas cosas que tomé con la medicina farmacéutica,
cosas químicas, tomas, me formaron 3 úlceras internas en mi estómago, yo sangraba por dentro. Así que tenía 2 enfermedades, sinusitis crónica y esas 3 úlceras que me laceraban terriblemente. Luego una caída en mi trabajo, a pesar de que yo era deportista, cometí el error de no flexionar en esa caída y caí como una flecha. Usted ha visto, ¿no? Las flechas como caen cuando, bueno, pues los efectos especiales en las películas, pero así fue en la vida real, cuando peleaban con lanzas y flechas y caía la flecha. No flexionaba la flecha, así cayó mi cuerpo, mi columna fue como una flecha. ¿Sabe qué? A pesar de la enfermedad yo era fuerte, estaba fuerte, era deportista. Jugaba béisbol y campeón en 100 metros. No lo quería decir para no presumir, pero entonces tenía buena condición física. ¿Y sabe qué? Cuando caí, se me nubló la vista y me tuve que agarrar de una pared, siquiera que tenía una pared cerca. Se me nubló la vista y ahí otra desgracia más, otra enfermedad. Se me formó una hernia discal y los traumatólogos del IMSS me dijeron que estaba muy enquilosado eso y que no aseguraban que una operación me dejara bien, que mi destino era terminar en una silla de ruedas. ¿Y qué fue lo que pasó? Es largo, mi intención no es contar mi testimonio, solamente doy atisbos que esa fue la manera, con una experiencia mística muy profunda, que me llevó a las aguas, ahí en el pacto en las aguas, aceptar el pacto renovado, que yo no sabía que era pacto renovado. Yo por fe acepté lo que me habían enseñado, ¿verdad? Y entré con las 3 enfermedades a las aguas y yo salí totalmente sano. Y yo no entré con una fe de decir, yo por fe entro a las aguas para salir sano de las 3 enfermedades. No, yo llegué ilusionado porque, repito, tiene que ver con la experiencia mística, convencido de que había otro poder superior, no el poder de la capacidad de uno, de su carne, de su voluntad, de su fuerza, de sus deseos, de su vehemencia, de su conquista por la vida. No, esa es arrogancia. Y la arrogancia se paga. Yo lo pagué con esas enfermedades y así me doblegó el Altísimo. Él sabe qué recursos y qué métodos va a emplear con usted. Algunos es con las finanzas, otros es con las enfermedades, otros es a través de la familia, en otros opera a través de en lo laboral, etcétera. En otros tal vez, como pasó conmigo, con una experiencia mística muy profunda. Y eso me llevó a derrumbar los antivalores que yo tenía en contra de esta bendita palabra. Yo lo único que le digo es que hasta para que se dé cuenta cómo estaba mi mentalidad, hasta en contra de Israel estaba yo. En aquel tiempo, cuando la famosa guerra Tormenta del Desierto, en donde el extinto Saddam Hussein, yo lo admiraba mucho a Saddam Hussein, porque desafiaba a los Estados Unidos. Y cuando él invade a Kuwait pues lo defendió Estados Unidos y se hizo la guerra, Tormenta del Desierto. Naturalmente, ¿cómo iba a poder contra el ejército de Estados Unidos? Entonces, en venganza, él empezó a bombardear a Israel.
y yo me alegré de que empezara a bombardear. Pero cuando los cohetes balísticos Patriots derrumbaron los cohetes lanzados en contra de Israel, yo me enojé mucho. Recuerdo que en aquel tiempo yo usaba botas, porque trabajaba así, cosas de campo. Y muy enojado me quité las botas y las zorrajé. Precisamente ya tarde de la noche, era como la 1 de la madrugada que llegué. Pues estaba yo en el mundo, no conocía nada. Y sin embargo había como una aversión en contra de Israel. ¿Y sabe qué? A esa hora, entre el televisor, que era una pantalla grande de aquel tiempo, pero no, era una pantalla de esas grandes, muy pesadas que había, de bulbos, ¿no? Pero era grande la pantalla, iluminaba la pequeña sala que teníamos en aquel entonces. Mi esposa, mi familia y yo, mis hijos estaban pequeños. Ahora yo soy hasta bisabuelo, para la honra de nuestro Rey, que lo ha permitido después de tantas vicisitudes de enfermedades durante más de 25 años. Y en eso, cuando zorrajo la primer bota, todo enojado, pasó en medio de la pantalla y de mi persona una serpiente. Por acá en nuestro país, México, se le llama coralillo, es lo más mortal que puede haber. Una mordedura ocasiona que la sangre salga por los poros y la persona muere inmediatamente. Pasó por en medio. Y ahí por donde tengo el dibujo, lo estoy mirando, el dibujo de esta pequeña gran asamblea Keilat, donde tengo dibujado la vara de Aarón y el jarro del maná y las tablas de piedra con los 10 mandamientos que contenía y sigue conteniendo todavía. El arca está escondida. Va a aparecer cuando regrese nuestro Rey, establecer su reino. Estoy mirando el arca del pacto. No estaba en ese tiempo, por supuesto, yo era inconverso. Pero esa serpiente buscó, o sea, es que es absurdo. A la 1 de la madrugada, mi esposa estoy volteando donde tenía pero grande, gigante, quiso que le mandara a hacer una especie para tener plantas diversas, ¿cómo le diríamos? Un macetero gigante, no un maceterito así, no, grande. Y tenía diversas plantas. En la lógica, primero, ¿por dónde entró si teníamos mosquiteros bien sellado todo? 1, 2, se hubiera metido ahí en todo caso, buscando la oscuridad. 3, hubiera buscado la cocina, lo oscuro, debajo de las escaleras, subir a la 2ª planta, qué sé yo. ¿Por qué buscó donde estaba el ruido? Yo estaba muy enojado, blasfemando, para dejarse ver por mí la serpiente. Y yo reaccioné y buscaba, tratando de subir la pared. Hay algo absurdo, conforme a la naturaleza del bicho. Y agarré la otra bota y le aplasté la cabeza. Fue profético sin yo saber absolutamente nada. Y descubro en este gran tesoro que dice que el que bendiga a Israel será bendecido, pero el que maldiga a Israel será maldecido. Una bendición del Dios que hizo los cielos y la tierra es el tesoro más maravilloso que todos los tesoros del mundo. Pero una maldición de parte del Elohim, el Dios de Israel que hizo los cielos y la tierra, no solamente va a pesar y aplastar como losa a quien lo haga, sino que va a ser eternamente. Pero yo creo que el tribunal celestial sopesó todo esto
Y nuestro Abacados tuvo misericordia de mí porque yo era ignorante, yo no sabía nada, yo solamente creía en el poder de la fuerza humana, el poder del pensamiento, darle para arriba y salve adelante. Sí, sí, pero hay una bendita palabra que dice: sin mí nada podéis hacer. Y una vez que agarras confianza, usted va a ver las maravillas, los beneficios que usted va a recibir a través de la potencia de la palabra, para que usted sane un órgano de un dolor, de una afección. Créalo, yo soy una prueba viviente, y muchas de lo que ha pasado a lo largo de mi experiencia por este bendito camino, que de alguna manera yo había despreciado, pero heme aquí, como dijo el profeta Isaías, heme aquí. Dicho lo anterior, paso a la parte final, porque les traigo y les deseo hablar de un proyecto. Y ahorita, en este primer corte, vamos a decir, he presentado la base doctrinal nuestra para que usted se dé cuenta que es netamente bíblico. Pertenece al marco de la senda antigua. Creemos que la salvación, cuando se obtiene, hay que cuidarla, porque si no se pierde. El salvo, siempre salvo, no comulgamos con esa declaración. Queremos la restauración. Y una persona cae, resbala, cae. En lo natural usted resbala, y yo resbalo con una... Todos hemos resbalado alguna vez en una cáscara, o cuando andábamos en el mundo y nos caíamos por la condición del pecado. Y así trastabillando nos levantamos para seguir adelante y llegar a nuestra casa, aunque sea una condición deplorable. Espiritualmente hablando es lo mismo. Hay que levantarse y seguir adelante. Entonces, sin embargo, creemos que el que se derrumba y se quiere quedar allí, confiando en que no se pierde la salvación, es un engaño. Creemos que la salvación hay que cuidarla, porque, como dice el apóstol Pedro, ¿cómo escaparemos si vamos a tener en tan poco una salvación tan grande? Así que esa parte está presentada, y la parte final yo le quiero remitir a un proyecto que le he llamado Proyecto Atalaya. Proyecto Atalaya consiste en que usted aprenda, o si ya lo sabe, usted se constituye en Atalaya, y si no lo sabe, usted debe saber cómo aprender a escapar, usted y su familia, de un mundo en caos que se pierde. Un mundo en caos que va a la destrucción. Se está experimentando a partir de 2019 con lo del coronavirus y todo lo que se está acumulando paulatinamente. Entonces hay una manera de escape, y no es a través de los vehículos, de los cohetes de Elon Musk. No, está muy claro a través del profeta Abdías, profeta menor Abdías, llamado menor, pero son grandes profetas. Dice: aunque te remontaras a lo más alto de la montaña, buscando escapar desde allá. No, pero pone de ejemplo el águila, ¿verdad? Dice: aunque te remontare
te remontares a lo más alto de la montaña, como el águila, para hacer tu nido. Bueno, es que es el sueño de Elon Musk, habitar Marte. Ellos saben que este planeta va a la destrucción, y habitar Marte y empezar una nueva vida extraterrestre allá en el planeta Marte. Pero dice que aunque hagas tu nido allá en el planeta Marte, desde allá yo te voy a derrumbar. Digo, estoy dentro de un contexto, no saco la palabra de contexto. Usted va a entender cuando dice, aunque como el águila hagas tu nido en lo más alto de la montaña, de allá te voy a derrumbar. No dice que va a derrumbar al águila, sino que está tomando al águila como una analogía, con su nido como una analogía, para darnos cuenta. Él se está refiriendo a personas. Así que el proyecto Atalaya consiste en que usted aprenda cómo escapar por su vida, usted y su familia, del caos que ya se está fraguando, se está conformando el camino de ese caos, de ese derrumbe total de este mundo, y usted se da cuenta de ello. Yo no estoy inventando absolutamente nada. Ahora, definiciones. ¿Qué cosa es una atalaya? Bueno, yo creo que podemos muy bien tratar de conforme al diccionario, por ejemplo, usted va a encontrar que atalaya es una persona vigilante, un vigía, y así es, un vigía, uno que vigila, ¿sí? Pero fíjese que yo, ¿se acuerda que le digo que los paralelos me gustan? Yo lo paralelizo con dos componentes. Un componente, el primer componente sería y es de índole material, y el segundo componente es de índole humano. El componente material, como usted se imagina, es erigir una torre alta con su capacete, ¿verdad?, para protegerse de la lluvia, etcétera, porque ahí tiene que estar un vigilante día y noche. Ese vigilante es el atalaya, pero la torre también es una atalaya. Así que el componente hace pues de ser una atalaya, porque en la antigüedad las ciudades tenían que ser fortificadas por causa de la invasión de las tribus enemigas, de otras naciones conquistadoras, y amurallaban las ciudades. El rey tenía que quedar protegida con sus súbditos, con su cuerpo diplomático, su realeza, y entonces erigían estas torres y no ponían a cualquier persona, ponían a tenían que tener una vista de águila y un oído tan fino como los de un gato, un elefante. Se dice que el elefante también tiene un oído muy fino. ¿Qué otro animalito? El murciélago, sí, el murciélago también. Así que el oído para oír el trote y establecer quién podría estar cabalgando, y la vista para tratar de ver la forma de vestir, si eran vestiduras reales, si era un cuerpo diplomático, si había sobresalían las lanzas, son enemigos, o es una guardia, etcétera. O eran camellos cargados, ¿verdad? Son mercaderes que vienen a
a poner su tianguis, etcétera, etcétera. Pero mire, no vaya a pensar. Ahora, pero agrego esto más. La palabra atalaya viene del árabe atalayi, que significa centinelas, porque bueno, lo es. Ya dijimos que conforme al diccionario, es un vigía, es un centinela, pues. Proviene de la palabra árabe atalayi, centinela, guardia, vigilante. Así que empata pues con lo que la real lengua española nos dice acerca de lo que es un atalaya. Pero no piense usted que el atalaya solamente es propio del pasado, del Antiguo Testamento, en donde se aparece mucho el concepto de atalaya, o lo que es realmente el funcionamiento de lo que era el funcionamiento de un atalaya. No, es actual, siglo XXI. Vea usted el penal de su ciudad, o si no lo hay, bueno, pues usted sabe lo que es un penal. Y están ahí erigidas las torres con casetas correspondientes, y está el guardia ahí, vigilando no solamente los internos del reclusorio correspondiente, sino también lo externo, para visorar cualquier movimiento extraño. Usted está entendiendo, ¿verdad? Entonces, es de actual. Ahora, más moderno, más sofisticado, sobre todo para las grandes ciudades, las metrópolis, está un cuerpo muy grande de atalayas, de vigilantes, masculinos, femeninos, a través de cámaras sofisticadas, guardando las calles, las colonias, las ciudades, negocios importantes. Hay cámaras de vigilancia, eso es atalaya. Pero yo tengo aquí la bendita palabra, el tesoro maravilloso, y no lo he abierto. Yo deseo, si usted me permite, porque como ya me enseñó Dana, ahora sí puedo. No llego a la hora, tengo el tiempo. Espero no aburrirles. Mire, quiero ir a un ejemplo antes de terminar. Preceptos bíblicos. Por ejemplo, mire, aquí en 2 de Samuel, aquí tengo los versos, 2 de Samuel, capítulo 18, del 24 al 27, voy a dar lectura, haciendo alusión precisamente cómo funcionaban los atalayas en aquel tiempo y el beneficio que traían en este caso a su rey correspondiente. Aquí se trata del rey David, nada menos y nada más que el rey David. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: si viniere solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey David dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Oiga, imagínese, pudo saber cómo, en la forma de correr de uno y de otro, para diferenciar quién era.
una característica. Pero tenía que tener, no había telescopio como ahora, binoculares, ni en la noche con rayos infrarrojos. Tenía una vista de águila. Así que aquí está. Yo recuerdo un pasaje cuando Acab había sido matado porque la corte celestial determinó que tenía que... Él había sido ya, era lo último que... Vaya, llega un momento, mire, que cansamos al Creador y decide poner fin a nuestro andar, porque no entendemos. Por eso hay que entender, por eso que tenemos que volver a la senda antigua. Y entonces acá deja viuda a la reina, que era Jezabel, y como Jehú había sido ungido como rey de Siria, Hazael había sido ungido como rey de Siria. Jehú había sido ungido como rey de Israel en lugar de Acab, correcto. Y entonces, bueno, pues se estima, conforme a la escritura, que esta reina bruja Jezabel era muy hermosa, se ataviaba con antimonio, o sea, era muy coqueta, muy usaba ya el atavío de los ojos, pintarse los ojos, los labios, etcétera, para parecer más, y como que pretendió conquistar desde lo alto del palacio a Jehú, el nuevo rey Jehú. Pero este era un hombre leal con el Altísimo. A lo que me refiero con la atalaya, que lo divisó a lo lejos. La reina no podía ver quién era. ¿Y sabe qué le dijo la atalaya? Dice, me parece que él, dice, veo el trotar de los caballos y me parece que el trotar del que va enfrente parece el trotar de Jehú. O sea, no solamente la manera de caminar o de correr de un personaje determinado allá a la distancia, el atalaya se da cuenta también de un animal, cómo trotea, cómo corre, cómo relincha. O sea, bueno, les di el ejemplo de un atalaya con respecto a David. Vamos a otro. Tengo aquí Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, respecto a atalayas, dice así. Del 16 al 19 les leo. Amados y amadas, dice así la bendita palabra. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, y cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, o en términos griegos, oh iglesia, miren lo que sucederá. Pero también oye tu tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi Torah, mi ley. ¿Se da cuenta? El atalaya les dio una oportunidad y enviando el poder de la palabra de que en la ordenanza de paraos en los caminos y cambiar la directriz de no ir por cualquier senda, sino tiene que ser por la senda antigua. Esa es la que garantiza la senda antigua, no hay otra garantía. Pero dijeron: no nos interesa andar por la que tú recomiendas, la senda antigua, vamos por la senda moderna, que es la de hoy. Les da otra oportunidad, porque así es él,
Hay que entenderlo. Y a veces no da una, ni dos, ni tres, da más, hasta que se agota. Hasta que se agota el poder de la preciosa sangre de nuestro amado Redentor. La agotamos y ese es el peligro. Y entonces dice, bueno, les voy a dar otra oportunidad, les voy a poner atalayas que les anuncien, que les digan, escuchen el sonido de la trompeta, escuchen el sonido de mi voz. Los quiero ayudar, los quiero salvar, los quiero sanar su vida, quiero sanar su tierra, quiero sanar al pueblo. Y ellos dijeron, nos tapamos los oídos, no te escucharemos. Y entonces viene la sentencia. Y habla en plural, no se dirige nada más al pueblo, se dirige a las naciones. Dice, por tanto, oíd naciones y entiendan. Y ustedes como congregación, como asamblea, como iglesia, vean lo que sucederá. Pero te hablo a ti también, tierra. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo. El fruto de sus pensamientos hacen que venga este mal sobre ellos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi Torah, mi ley. ¿Acaso no es la condición hoy en día de las naciones, del mundo? Termino con lo siguiente. Ahora, el concepto de atalaya en el mundo religioso se utiliza para hacer referencia a profetas, a mensajeros, a emisarios del Creador, a emisarios de Dios, con el fin de guiar al hombre por el camino correcto, el camino de la senda antigua. Para guiar al hombre por la senda antigua, por el camino correcto conforme a los estándares de Él, de nuestro Elohim, no conforme a los estándares de este mundo, no conforme a los estándares del hombre, de su filosofía, de sus religiones, sino conforme a los estándares no de una religión o de religiones, sino de la relación con el Elohim, con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Bien, pues amigos y amigas, me llevé exactamente una hora con 3 minutos. Yo me despido, Tomás Ron, y estoy a sus órdenes. Pretendo grabar 2 programas semanarios, porque este fue el punto de partida, como una especie de carrera, ¿no? Yo fui campeón en 100 metros, era muy veloz. Bueno, quiero ser veloz con la bendita palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y usted aprenda, punto 1, como un mini resumen. ¿Cómo escapar por su vida, usted y su familia, a través de este bendito conocimiento y aplicarlo a su vida? Ya no hay tiempo. Punto 2, que en tanto estamos en esta carne, en tanto esperamos el sonar de la final trompeta para nuestra transformación molecular, si todavía estamos vivos, o si nos toca dormir en nuestro amado Redentor, Yeshua, el Señor Jesucristo, nos toca dormir esperando la resurrección y esperando la esperanza bendita de la que habla el apóstol Pablo en una de las misivas que envió a su discípulo Timoteo. Entonces, esa esperanza bendita del arrebatamiento, que también creemos, por supuesto, resurrección, transformación molecular y arrebatamiento. Así que por eso pretendo 2 programas semanarios para avanzar
desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y usted aprenda a aplicar el poder de la palabra ungida, usted va a descubrir la diferencia entre un hombre y una mujer ungida. Porque el ungimiento se dice, porque a mí me lo dijeron, ay hermano, es que usted está muy ungido, pero yo no sabía el secreto de lo que verdaderamente, qué es lo que está ungido. Que se nos transmite, eso es otra cosa, pero no hay un concepto de un hombre o una mujer ungida porque lo tenga en sí. Hay un mecanismo que usted va a descubrir a través de estas 20 palabras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tomás Ron se despide, Don Ron, así me despido en la radio y me despido así de parte de ustedes. Felices sueños. Shalom Alajae. Chaguato.